Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos, estamos en el repaso número 3. Esto es la introducción general. Nuestro tema para los 3 meses, la promesa del pacto eterno de Dios. El de esta semana es por siglos perpetuos. Gracias por estar en nuestra sintonía y no olvide ver también los repasos diarios, aparte de esta introducción general. Muy bien, el texto está en Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Algunos aspectos preliminares que quiero compartir con ustedes antes de dar 3 puntos en nuestro repaso de hoy. Punto 1, recuerde que hay un pacto eterno, es un pacto que dura para siempre y hay muchos momentos del pacto. En esta introducción hablaremos del momento del pacto con Noé, pero es eterno y le hago un reto. Busque en una concordancia bíblica la siguiente frase: yo soy su Dios, usted es mi hijo, o ustedes son mis hijos, o ustedes son mi pueblo. Esta frase que les he dicho es el resumen del pacto eterno y se repite todo el tiempo en la Biblia. El segundo punto es que hay 2 lados en la mesa del pacto. Está el lado de Dios y está el lado de la criatura, que es el ser humano. Ahora, ¿qué pone Dios en su lado de la mesa? Pone las promesas, pone la eternidad. Esa es una gran ventaja para hacer pacto con Dios, porque Él pone la mayoría, pone el 99.9% de las cosas que hacen que este pacto salga bien. ¿Por qué? Porque miren, Dios es eternidad, Dios es fidelidad, Dios cumple sus promesas, Dios es misericordia, Dios es gracia, Dios es redención, Dios tiene el poder, Dios tiene la salvación. Eso es lo que Él pone de ese lado de la mesa. Ahora, del otro lado, del lado mío, está el lado del compromiso. ¿Qué es lo que yo tengo que poner? Aceptarlo y amarlo para llegar a la obediencia. Él no me pide obediencia. Ojo a lo que estoy diciendo. La obediencia es un resultado de aceptarlo y amarlo. Ese es el compromiso del lado humano. Hoy repasaremos, o en este tema, todo el lado del lado divino, del lado de las promesas, del lado que nunca falla. 3 conceptos que me parecen supremamente impactantes en esto de entender el pacto. Así que vamos con el punto número 1. La gracia de Dios en el pacto. Miren el siguiente texto. La Biblia dice que Dios tiene un concepto de Noé a quien Él llama. Voy a leer de Génesis capítulo 6, versículo número 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué es la gracia? La gracia es el regalo inmerecido que Dios nos da de su amor. Eso es todo. Es el amor de Dios que nunca deja de fluir hacia los seres humanos. Ahora miren lo que la Biblia dijo de Noé. Noé es un varón justo. Justo es un atributo de Dios. Nosotros nos volvimos injustos. Así que Noé tenía un tipo de vida que, apegado a Dios, lo hacía justo. Un muy buen concepto. Perfecto. ¿Qué es la perfección? La perfección es la perfección, es un crecimiento continuo. Así que Noé vivía en un crecimiento continuo con Dios. ¿Qué era lo que le daba ese ser justo? ¿De dónde salía ese ser perfecto? Por una razón sencilla. Noé caminaba con Dios. Ahora, en el 9:18 del capítulo de Génesis, capítulo Génesis 9:18, me encuentro el siguiente texto. Y los hijos de Noé salieron del arca y fueron Sem, Cam y Jafet. Estos son los 3 hijos de Noé. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba desnudo en medio de su tienda. Noten lo que acabamos de ver. Dios llama a un hombre perfecto, justo, porque caminaba con él. Pero en el 9:18 en adelante Noé planta la tierra, planta las uvas, las cosecha, y con el mismo vino que sacó de las uvas,
se embriagó y se emborrachó. La pregunta es, ¿cómo es que Dios dice de nuevo un varón perfecto y justo y ahora aparece borracho? Pues mis amigos, eso es lo que hace la gracia de Dios. Toda la Biblia está llena de todos estos ejemplos. A ver, repasemos un poco. Pablo llamó a un traidor y asesino de cristianos a ser el mayor predicador entre los gentiles. Pedro es un traidor de Cristo en el Getsemaní, pero lo llamó a ser pescador de hombres. David, adúltero, asesino, uno de los hombres de los que se habla cercano a Dios. Y hay muchos otros ejemplos, pero es que esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que permite en el pacto vernos como podemos llegar a ser. Si no fuera por la gracia de Dios, todos estaríamos desechados del pacto, porque Dios estaría haciendo un pacto con pecadores, con personas que hoy les da una bendición, sabiendo Dios que mañana van a cometer el pecado. Sin embargo, Dios les da la bendición. Eso es lo lindo del pacto, la gracia de Dios. Y es importante entenderla desde los resultados que Dios quiere ver en nuestra vida con esa gracia y no como nosotros la vemos. Si yo fuera a hacer una sociedad con alguien o me fuera a casar con alguien que sé a través de una bola mágica que mañana me va a ser infiel o que me va a traicionar, que me va a robar, que se va a quedar con mis cosas, yo no me caso. Pero ese no es Dios. Dios es la gracia y la gracia es lo que le permite ver oportunidades en los seres humanos, capacidades en los seres humanos a pesar de sus errores. Esto es una palabra de ánimo para todos, porque Dios nos llama a perseverar. Su gracia es amor, su gracia permite el cambio, su gracia es lo que da espera a que el pecador venga, regrese, su gracia nos ayuda, su gracia nos transforma, su gracia puede ver lo que nosotros no podemos ver. Eso es lo que hace eterno el pacto, eso es lo que hace grandioso el pacto. En otras palabras, te estoy dando una buena noticia. El pacto tiene un componente grande del amor de Dios, de su gracia, que es lo que hace perseverar. Pero cuidado, vamos a Génesis capítulo número 6, versículo número 3. Esa gracia no tiene límite de parte de Dios. ¿Quién le pone límite? Usted y yo le ponemos límite. Porque en este pacto que hizo con Noé, Noé era el instrumento del pacto para ir a predicar a otros y muchos fueran salvos. Pero la gente no decidió esto. Por eso en Génesis 6:3 dice, no peleará mi espíritu con el hombre para siempre. En otras palabras, Dios te llama, Dios te dice, hey, acéptame, cambia tu vida, yo la quiero cambiar, yo quiero ayudarte, ven a mis brazos. Pero finalmente esta gracia dice, yo no voy a pelear más contigo. ¿No será que estás desperdiciando esa gracia del Señor? Diciendo que algún día te vas a entregar, que algún día te vas a bautizar. Si yo voy a pertenecer algún día a una iglesia, voy a pertenecer a la tuya, Daniel. Pero nunca la hacen. Este ejemplo de la gracia es una noticia buena, que la gracia nunca se termina, pero yo sí termino con la gracia. Punto importante para entender el pacto. Por eso no se nos haga extraño que Dios tenga que destruir a los que no quieran entrar en la gracia. ¿Por qué? Porque yo acabo con la gracia de Dios. La gracia de Dios no la termina Él desde su parte. A mí me parece tan fundamental este aspecto, porque muchas veces cuando tú y yo fallamos al Señor, queremos tirar la toalla, pero no, ¿cómo se le ocurre? Ahí hay gracia, vuelve tu rostro hacia Él, arrodíllate, arrepiéntete, vuelve a tomar la palabra del Señor, vuelve a tomar el camino, que tenemos un Dios maravilloso, grandioso, pero esa gracia tiene un límite. ¿Quién pone el límite a la gracia? Yo no, perdón, Dios no lo pone. Yo pongo el límite a la gracia. Así que este es el primer punto. La gracia de Dios hace maravilloso este pacto y yo limito esa gracia de Dios. Vamos al punto número 2. En el punto número 2 está, en el pacto somos instrumentos en manos de Dios. Dios llama a Noé a cumplir con una tarea muy especial. ¿Por qué? Noten lo que dice Génesis capítulo 6, versículo número 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Examine bien el texto. La gente se volvió perversa.
Pero los pensamientos solo eran de continuo. Continuamente pensaban algo, solamente el mal. Unos pocos años después de la creación, el mundo se había corrompido de tal manera que llegó a esta condición pecaminosa. Y Dios dijo, no, aquí hay algo que hacer. Hay que volver a comenzar de nuevo. Hay que preguntarle a la gente, ¿quiénes quieren estar conmigo y arrepentirse y cambiar? ¿Y quiénes quieren ser destruidos? La decisión la tienen ustedes. Por eso Dios llama a Noé. En el pacto que Dios hace con Noé, él se convierte en un instrumento. Esta es la palabra clave del segundo punto. En el pacto somos instrumentos. Sin pacto somos balas perdidas que asesinan a otros, que dañan a la familia, que dañan a la esposa, que dañan a los hijos. Yo no quiero ser una bala perdida. Yo lo que quiero ser es un instrumento en manos de Dios. Por eso Dios dice que con Noé va a hacer un pacto. ¿Cuál pacto? Génesis capítulo 6, versículo número 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. La palabra que hay aquí de establecer el pacto es mucho más profunda de lo que nosotros la vemos en español. Es como permanecer un pacto. No voy a hacer un pacto contigo y lo voy a cumplir. Yo voy a permanecer en ese pacto. Yo lo establezco. Yo lo confirmo, dice el Señor. Ahora noten el instrumento Noé, cómo en el pacto tenía que seguir dependiendo de Dios. Dios dijo, la maldad ha llegado a tal punto que yo voy a destruir la tierra con agua. Era un mensaje loco. ¿Por qué? No llovía, la tierra no necesitaba de lluvia. Si revisas muy bien el segundo día de la creación, lo que Dios hizo fue colocar agua arriba en el techo de la atmósfera, y a ese techo que cubrió de agua lo llamó cielo. Por eso dice, separó las aguas de las aguas. Ahora, al poner ese techo en el cielo de aguas, eso creaba un efecto invernadero sobre la tierra. Los rayos del sol atravesaban toda esta capa y el clima en la tierra era uniforme. No existían los excesos y extremos de climas que hoy conocemos de caliente y frío. Entonces, la tierra era regada por el vapor de agua que subía cada noche, y eso era suficiente. Así que predicar este mensaje requería de convertirse en un verdadero instrumento. Estás predicando algo que la ciencia no aprueba. Yo imagino los noticieros en el tiempo de Noé. Hombre de tantos años, ya viejito, está diciendo que va a llover. Escuchemos la explicación de un científico. ¿Y qué hubiera dicho un científico? No hay ninguna posibilidad de que llueva. Y explicaría toda lo ambientalista. Noé se enfrentó ante diversas situaciones duras. Noé tuvo que financiar de su bolsillo 120 años de la predicación del Evangelio. Noé tuvo que trabajar y otros vinieron, muchos vinieron a ayudarle. Tal vez muchos de esos fallecieron antes del diluvio y tendrán otra condición delante del Señor. 120 años predicando un evangelio y, ojo, su esposa, sus hijos, sus nueras apoyándole. Cuando uno decide convertirse en instrumento del Señor, son muchas las cosas que Dios puede hacer con nosotros. Si la palabra clave de este segundo punto es instrumento en el pacto, ¿qué tendrá Dios para ti? ¿Qué plan tiene Dios para ti? Hazte la pregunta. ¿Qué tienes en la mano?, le pregunta el Señor a Moisés antes de ir a liberar a su pueblo de Egipto. Una vara. ¿Y qué puedes hacer con esa vara? Que se convierte en serpiente, que abre el mar rojo, que convierta las aguas en sangre. Lo que está preguntando el Señor a Moisés es, ¿qué sabes hacer? ¿Qué te di yo? ¿Un puesto en una empresa? ¿Dinero? ¿Casas? ¿Un trabajo? ¿Qué es lo que espera Dios de ti? Sencillamente que permanezcas en el pacto por la fuerza de Dios cuando eres un instrumento. Si no te conviertes en un instrumento que Dios te puede usar, me voy a salir del pacto. Por eso las personas que no predican, no comparten a Jesús, que en este momento no están acercando a nadie a los pies de Cristo, se van a salir del pacto. ¿Por qué? Porque no reconocen que son instrumentos del Señor. Así que el segundo punto clave es, soy instrumento de Dios en el pacto, y cuando actúo como instrumento,
uno tiene mayores posibilidades de permanecer en el pacto. Ahora vamos a nuestro punto número 3 y es el final, y es la señal de la fidelidad. Ya hemos dicho que la parte de la mesa de Dios es sus promesas eternas y que Él siempre cumple su palabra. Pero con Noé hizo un acto especial que llega hasta nuestros días, la señal de la fidelidad. Y voy a leer desde Génesis capítulo 6, Génesis 9:16. Génesis 9:16. Estará el arco en las nubes, y yo lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Para que todo el mundo se acordara de la fidelidad, Dios puso el arco en las nubes. Pues por supuesto que es un fenómeno físico. El agua con sus cristales es atravesada por los rayos del sol y se dispersa y crea el efecto del arco iris. Pero Dios dice ahí: yo me acordaré, cuando yo lo vea, yo me acuerdo. Dios no tiene mala memoria. Puso el arco en las nubes, no para que digamos cada vez que tú veas un arco en las nubes: ¡qué fenómeno tan lindo! ¡Qué arco tan bonito! No, todos deberíamos repetir: esa es la señal de la fidelidad de las promesas de Dios. ¿Cuál fue la promesa de Dios a Noé y a nosotros? Dice: con toda carne. Yo nunca voy a volver a destruir la tierra con agua. Algún día la va a destruir con fuego, porque la historia de Noé se va a repetir. Si tú ves en Mateo capítulo 24, dice que cerca de la venida de Jesús, el mundo estará como en el tiempo de Noé. Por eso todavía hay un arco en las nubes. ¿Saben que ese arco en las nubes aparece en otro lugar muy especial? Quiero que vean Ezequiel 1, 28 y 29. Este texto me parece muy, muy interesante, porque el arco no es un fenómeno físico de la tierra. Ese arco está en otra parte. Les dije Ezequiel capítulo número 1, versículo 28 y 29. Dice de la siguiente manera: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor de la gloria. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz del que me hablaba. Ezequiel recibe una visión del trono de Dios, y lo que ve detrás del trono de Dios es un arco iris. ¿Por qué? Dios basa toda su vida, todo su amor en la fidelidad. Él es fiel. Él es fiel con nosotros. El original arco iris está en el cielo, pero Dios se mantiene fiel a su pacto de amor. ¿Cuál debería ser el punto central de este repaso para que usted siga estudiando durante la semana del momento del pacto en Noé? Es muy lindo. En este momento del pacto con Noé, Dios destacó 3 cosas. Número 1, los amo y les tengo paciencia por gracia. No te demores en venir a mí. No te demores en entregarme tu corazón, porque yo te doy la fuerza para obedecer. Segundo punto, eres mi instrumento en el pacto. Y si participas activamente como mi instrumento, ahí vas a estar como Noé, toda la vida siendo fiel al pacto. Pero acuérdate en el tercer concepto que tienes un Dios fiel, todopoderoso y magnífico. Este mensaje es para los que están perdiendo el ánimo, para los que están viendo lo negativo, para los que están viendo dificultades a su alrededor. Dios tiene un pacto y por gracia te ama. Tú sé tu instrumento y cree en la fidelidad de Dios. Así que ánimo, adelante. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.